Muy buenas tardes, buenas noches para algunos lugares, muy buenos días para otros. Doy gracias a Dios porque puedo estar aquí de nuevo en esta plataforma de radio, la cual es utilizada para estudiar y predicar el Santo Evangelio del Señor. Definitivamente el Señor es maravilloso y permitió que pudiese llegar hasta acá para poder darle seguimiento a esta programación. Quiero suplicarles que por favor me puedan acompañar en unas palabras de oración para pedir la dirección de Dios en esta hora. Padre Santo, muy agradecido, Señor, por su bondad, por su misericordia y por su inmenso amor para con nosotros. En esta hora, Padre querido, estoy aquí de nuevo en esta plataforma de Radio Liberación Evangélica, la cual es utilizada, Señor, para expandir su santo evangelio. Esa verdad presente de la cual habla su palabra. Oh Señor, en esta hora les suplicamos por el perdón de nuestros pecados. Oh Padre querido, aunque no somos merecedores, pero por el sacrificio hecho por nuestro Salvador Cristo en la cruz, suplicamos el perdón de nuestros pecados. Oh Padre querido, también rogamos la presencia de su Santo Espíritu en medio nuestro, así como puede venir aquí conmigo, Señor, para ayudarme y guiarme en el estudio maravilloso de su palabra. De la misma manera, Señor, suplico de manera personal, para que pueda ir con cada hermano, con cada amigo que ha de sintonizar o que ya está sintonizando esta programación. Oh Padre querido, suplicamos bendiciones, muchas bendiciones para esta plataforma de radio que sale a través de las redes sociales de Facebook y YouTube. Oh Padre Santo, que pueda darle su bendición para que pueda continuar siendo utilizada para la expansión y propagación de su santo evangelio. Gracias, Padre querido, por escuchar nuestras oraciones, porque se lo suplicamos en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús, que nos dirija en este estudio, para quien sea la gloria, la alabanza y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos, estoy aquí de nuevo, agradecido con Dios porque Él es maravilloso con nosotros. Hoy día habremos de estudiar una parte de la Escritura que tiene que ver con la justificación por la fe. Saben, mis hermanos, de que a través de toda la historia del cristianismo, la justificación por la fe ha sido una especie de una doctrina muy revolucionaria. En tiempos de los apóstoles, durante la Edad Media, de hecho el Señor levantó durante la Edad Media a un gran hombre de Dios llamado Martín Lutero, de origen alemán. Así como había levantado tantos hombres de Dios en ese tiempo, como podría mencionar algunos de ellos, como Juan Knox, Juan Hus, William Tyndale, John Wycliffe, entre tantos otros que hubieron en aquel tiempo, como Juan Calvino, otro hombre que apareció en la historia del cristianismo, y Dios lo utilizó con un objetivo específico. En el caso de Martín Lutero, Dios fue utilizado por Dios para que amplificase lo que era la justificación por la fe. Así que en esta hora, hermanos, amigos, quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y agradecerles por el hecho de que sintonizan esta programación. El Señor desea que todos y cada uno de nosotros, ustedes y yo, podamos hacer los preparativos necesarios para poder heredar la bendición de la vida eterna. El Señor lo ha hecho todo, hizo todo el trabajo. Él vino, dejó que fuese crucificado
en el favor de cada uno de todos ustedes, mis amigos y hermanos, como en mi favor, para que yo pudiese tener oportunidad, para que ustedes pudiesen tener oportunidad igual que yo, de recibir y heredar la vida eterna. Por supuesto, dentro de ese marco donde debe de moverse el cristianismo, hay ciertas obligaciones, por decirlo así, que cada uno tenemos. Dios, el Señor, vino, hizo el trabajo del plan de redención, y ahora nosotros lo primero que debemos hacer es aceptar y consiguientemente tratar, luchar y pedir a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. He ahí el secreto del cristianismo. Como ya mencioné, la justificación por la fe es la doctrina más revolucionaria del Evangelio. Es la llama que ardía en el corazón de los apóstoles y por supuesto de los cristianos del primer siglo. Lo que inflamaba el fervor en el apóstol Pablo y que dio origen y pujanza a todo el revivimiento de la fe cristiana. Por eso en los evangelios nosotros encontramos de manera específica, en el libro de Romanos encontramos muchísimo que habla en esa epístola que Pablo escribió a la iglesia de Roma, todo aquellos cantidad de versículos, no solamente ahí en Romanos, sino en muchos otros libros, con relación a la justificación por la fe. El Evangelio mismo, su comprensión y el aprovechamiento del Evangelio son totalmente esenciales y tiene que ver dentro de esta doctrina, como ya mencioné, que es muy revolucionaria, ¿no? La doctrina de la justificación por la fe. Quiero leer unos versículos que hay aquí en el libro en una de las 12 epístolas que escribió el apóstol Pedro, donde dice, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, esa no está en los versículos que tenía aquí, son unos versículos que el Espíritu del Señor iluminó mi mente para que pudiese yo leerlos en esta hora. Mire lo que dice aquí. Por lo cual, hermanos, versículo 9, capítulo 1 del capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 9 en adelante, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué cosas? Voy a seguir leyendo. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vocación y elección. La elección que usted, mi amigo, mi hermano, puede tomar en seguir al Señor, en volverse discípulo del Señor. Y la vocación que Dios le dé para servirlo. Versículo 11. Porque de esta manera es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente. Pedro, al escribir esta epístola, dice: aunque ustedes las sepáis, no os dejaré de recordaros. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Posiblemente, mi amigo, mi hermano, hay algunas cosas que usted ya las sepa, igual que yo. Pero necesitamos que se nos vivan recordando día con día, para que no lo olvidemos, para que podamos nosotros mantenernos en la actividad cristiana cotidiana de manera personal en nuestra vida. Por esa razón, esta lección que vamos a estudiar en esta hora
es tan importante que le demos el énfasis, no solo a esta, a todas, pero esta lección que habremos de estudiar en esta hora es muy, pero muy importante. Voy a leer unos versículos más que están aquí en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, que dicen así: tenemos también, dice el versículo 19 del mismo capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira lo que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal o privada. Voy a leer de nuevo el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Ninguna profecía, ninguna porción de este sagrado libro es para que yo la interprete. Y el versículo que sigue, el 21, dice ¿por qué? Ni para que yo lo interprete, ni para que nadie lo interprete. Versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Así es que el único que puede interpretar correctamente la Escritura es el mismo Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice la Escritura, mi amigo, mi hermano. Por esa razón, a través de todas estas semanas que hemos estado estudiando, he tratado con la ayuda de Dios, no porque yo sepa gran cosa, sino con la ayuda de Dios, de que podamos estudiar todo con un escrito está de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna profecía, dice el versículo 20, de la Escritura es de interpretación privada o personal, si lo podemos llamar así. O sea, no es para que yo lo interprete, ni para que nadie lo interprete. Si algunos lo hacen, bueno, ellos tendrán que ver con Dios si se equivocaron o no se equivocaron. Yo, personalmente, solamente quiero que respetar lo que Dios dice en su santa palabra. Muy bien, vamos a ir a la primera pregunta. ¿Cuál es de parte de Dios el fundamento de la justificación por la fe? ¿Cuál es el fundamento? En el libro de Tito, capítulo 3, dice lo siguiente. Tito es un libro muy pequeñito que está entre Timoteo y Hebreos. De hecho, está Filemón y Tito están entre Segunda de Timoteo y Hebreos. Es un libro de 3 capítulos. En el libro de Tito, en el capítulo 3, mis amigos, mis hermanos, por favor, utilicen su Biblia para poder leerlo directamente de la palabra de Dios. No se conformen, no se confíen en que yo lo lea. Por favor, léalo directamente de la palabra de Dios, se lo ruego de todo corazón. Dice Tito, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 7. Porque justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Justificados por qué? Por la gracia maravillosa del sacrificio hecho de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Es decir, los seres humanos no somos justos, somos injustos. El único justo es nuestro Salvador. Y es de su justicia que se nos es imputada a los seres humanos.
Es decir, los seres humanos no somos justos, somos injustos. Es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, nosotros debemos de, como dice aquí el versículo, ser justificados por la gracia maravillosa de nuestro Señor. Y así venir a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien, la segunda pregunta dice, ¿cuál es el medio por el cual esta gracia justificante es accesible para el pecador? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo es que eso puede ser posible? En el libro de Romanos, capítulo 5, dice lo siguiente, Romanos 5, versículo 9. Mire lo que dice Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Justificados por qué? Por su sangre, por el sacrificio hecho por nuestro Salvador. La justificación es dada de parte de Dios al ser humano a través de la sangre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, es muy importante, como ya mencioné al principio, esta doctrina ha sido muy revolucionaria desde que existe el cristianismo. Y que lamentablemente durante los primeros siglos fue prácticamente hecha a un lado y se empezó a enseñar que usted podía comprar la justificación, o sea, podía comprar perdón, podría comprarlo todo. Usted podía hacer arreglos de comprar perdón por 15 años, en fin, pero por eso Dios hizo aparecer a Martín Lutero, para poder corregir algunas de esas cosas, y él dio mucho énfasis a esto de la justificación por la fe. Muy bien, la tercera pregunta dice, ¿cómo puede el hombre tener acceso a la justificación? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre puede tener acceso a eso, a la justificación? El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Sabe, mi amigo, mi hermano, que esto ha tenido un poquito de contradicción, si le podemos llamar así? Algunos piensan de que si usted es justificado solamente por fe, sin las obras de la ley, como dice el versículo aquí, los mandamientos ya no tienen lugar para el cristiano. Pero eso no es lo que dice el versículo. Porque si usted lee los capítulos completos, desde el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, hasta el capítulo 7, el libro de Romanos, el mismo escrito bíblico le clarifica que no es así. Pero vamos a detenernos en esta porción. ¿Cómo puede, la pregunta que leí, cómo puede el hombre tener acceso a la justificación por la fe? De acuerdo, aquí dice que concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe. Ahora, cuando dice sin las obras de la ley, quiere decir, es Dios el que le regala lo declara justo. No es porque el hombre se porta bien que el hombre puede ser justo, sino porque la persona recibe de manera gratuita esa justificación que solo pertenece, esa justicia que solo pertenece a nuestro Señor. Ahora,
en dónde queda entonces el asunto de las obras? O sea, del portarme bien, el tratar de hacer las cosas bien. Bueno, eso es un tema muy separado que tal vez en una ocasión futura lo podremos estudiar. Pero por el momento el escrito bíblico dice que nosotros tenemos acceso a la justificación es a través de la fe. Cuando el hombre ya es salvo, el hombre debe de vivir dentro de esa salvación obedeciendo a Dios, lógicamente. Ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores, ¿verdad? Así es que, no sé si me hice claro, que porque la pregunta es, ¿cómo puede el hombre tener acceso a la justificación? En el libro de Romanos dice que es a través de la fe. ¿Fe en quién? En nuestro Salvador, Cristo Jesús. Espero que sí haya sido lo más claramente posible. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la única manera en que los pecadores pueden ser justificados o hechos justos? El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente. Gálatas 2:16 dice lo siguiente, y mire lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, aquí vuelve a mencionar el asunto de la ley, porque aquí cuando dice la ley, está hablando de la ley, la sagrada y eterna ley de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por hacer las cosas bien, vamos a ponerlo en palabras sencillas para nosotros, o sea, o por guardar mandamientos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Creo que aquí lo amplía mucho más. O sea, si alguien cree, si yo creyese que yo recibo la justificación porque yo puedo guardar mandamientos, mi amigo, mi hermano, perdóneme que se lo diga, pero eso no es posible. Eso no es posible. Porque eso es dado, imputado por el mismo Dios al ser humano. Si alguien cree de que así es como puede conseguir la justificación, no es posible, mi amigo, mi hermano. Si yo le dijera eso, estaría totalmente equivocado. Porque no es posible. Les voy a contar una pequeña experiencia que tuve con un tío mío. Mi tío creía, él ya descansa en el Señor, él ya descansó, ya él falleció hace muchos años, pero él creía, sinceramente él creía, y digo sinceramente porque me lo dijo directamente a mí, que la salvación era a través de guardar mandamientos. Entonces, concluyo para decirles que él entonces creía que la justificación o la salvación o todo lo que viene a ser el evangelio en sí se centraba en guardar mandamientos. Él creía eso. Mi tío creía eso. Y lo digo porque en una vez él me estaba esperando. Yo llegué de aquí de Estados Unidos a mi pueblo allá en El Salvador, y él me estaba esperando para hacerme ciertas preguntas, y me dijo, ¿con qué te has hecho cristiano? Le digo, sí. Y ya me dijo que si no iba a orar. Estaban llegando a la casa. Digo, no, por supuesto que sí, vamos a orar. Luego me dijo, ¿y vas a orar de pie? Le digo yo, ¿cómo quiere que lo hagamos? Tiene que ser de rodillas, porque si no, la oración no tiene validez. Bueno, está bien, tío, oramos de rodillas. Y en fin, finalmente él me mencionó de que quería saber cómo es que el hombre era salvo y cómo es que el hombre iba a heredar vida eterna. Entonces le dije yo, bueno, a través de nuestro Salvador Cristo Jesús. Es lo que dice acá, le leí un par de versículos. Entonces él me dijo, no, te voy a demostrar que eso no es cierto,
que la salvación es a través de la ley. Y él me llevó a un versículo que es bastante común. No sé si para todos ustedes sea familiar, para mí lo es. Y se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2. Lo voy a leer para que ustedes puedan ver. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 12. Y mire lo que dice ahí. Él me dijo, léelo. Y yo lo leí. Y dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ese fue el versículo que él me puso a leer para decirme que nosotros íbamos a ser salvos por buenas obras o por las obras de la ley, como los versículos que hemos leído anteriormente. Y yo le dije, tío, ¿por qué no leemos un poquito más hacia atrás de estos versículos para ver si es cierto? Porque aquí habla de juzgar. O sea, va a haber un tribunal. Para que pueda ser juzgado alguien necesita haber un tribunal, ¿no? Por ejemplo, aquí en todo el mundo, ¿no? En todos los países existen los tribunales, las cortes, donde hay un abogado acusador y hay un abogado defensor y por supuesto hay un acusado, ¿no? Nos están acusando de X cosa. Entonces, lo mismo va a ser con Dios. Todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Y aquí dice que la ley sagrada y la ley eterna, la maravillosa ley de Dios, va a ser utilizada para que nos juzgue, no para salvarnos. O sea, va a ser como, digamos, una regla para ser juzgados. Te equivocaste aquí para ser juzgados. No dice, es la manera como que está dando la salvación por eso. Pues es que no es lo mismo, me dijo él, ¿no? Pues realmente no es lo mismo. O sea, le explico. Aquí, yo ya tuve la oportunidad de estar en una corte en una ocasión que yo tenía que comparecer ante el juez. Y a mí me dijeron, hiciste esto, por lo tanto, me leyeron ahí que había infrangido, había roto la ley y iban a haber consecuencias por eso. Pero eso era utilizado nada más para juzgarme, no para salvarme. O sea, no es lo mismo. Así es que el Señor nos ayude a nosotros que podamos comprender el escrito bíblico como Dios lo enseña. Porque Dios lo enseña de una manera. De hecho, si nosotros leemos unos versículos hacia atrás, aquí nosotros podemos ver de que en unos versículos hacia atrás, donde yo estoy viendo, menciona de que la ley de Dios es como un espejo, o sea, nos muestra el pecado. Y como nos muestra el pecado, ahora nosotros necesitamos de un Salvador que se llama Cristo Jesús. Aquí, usted puede leer, mi amigo, mi hermano, cuando tenga tiempo, que aquí menciona que la ley es como un espejo, o sea, nos muestra el pecado, ¿verdad? Allí si gusta, lea el capítulo, por lo menos los primeros 13 versículos del capítulo 2, para que pueda ver por sí solo la claridad con la que habla allí esa porción que mi tío me mencionó en esa ocasión. Así es que la justificación por la fe es imputada al ser humano por Dios de manera gratuita. No porque yo sea bueno, no porque yo guarde mandamientos, yo voy a ser declarado justo. No funciona así. Por lo menos la palabra de Dios no lo enseña así. Por lo tanto, eso es lo importante, respetar lo que la palabra de Dios enseña con relación a lo que estamos estudiando en esta hora. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué caso concreto aclara el significado de esta doctrina? Muy bien, eso se encuentra en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 15. Versículos 5 y 6, Génesis 15, versículos 5 y 6, y mire lo que dice.
y lo llevó afuera. ¿A quién? A Abraham. Ahí es desde el capítulo 1, usted puede verlo. Yo lo menciono para que podamos comprender de la porción que vamos a leer. Y dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 6. Así que porque creyó, porque tuvo fe, porque aceptó y confió y tuvo esa fe genuina, Abraham le fue contado por justicia. Ahí hay un caso concreto de que la justificación es dada por Dios directamente al hombre. Con Abraham sucedió. Aquí están los dos versículos que acabamos de leer. Lo mismo puede sucederte a ti, mi amigo, mi hermano, y lo mismo también me puede suceder a mí. Que Dios me lo pueda imputar, me lo pueda dar de manera gratuita. No porque yo me porto bien, no porque yo guardo esto, guardo lo otro. Sigue siendo claro, mi amigo, mi hermano. Deseo de todo corazón que sí sea posible. Muy bien. ¿Sobre qué base se concede la justicia? Tiene que haber una base, ¿no? ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9? Romanos 3, 9. Veamos qué es lo que dice Romanos 3, 9. ¿Sobre qué base se concede la justicia? Romanos capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Quién decía esto? Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estamos bajo pecado. Mire el versículo 10 lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, ¿por qué? El único justo es nuestro Señor. Y de su justicia es la que nos regala a nosotros. Yo deseo con todo mi corazón, mi amigo, mi hermano, que esta lección pueda ayudarte si acaso había alguna duda con este tema maravilloso de la justificación por la fe. Pero si no, maravilloso, un repaso no nos haría ningún mal, por supuesto. Estoy siendo claro. Así es que, ¿sobre qué base se concede la justicia? ¿Sobre qué base se concede la justicia? Perdón, leí el versículo anterior, pero tiene que ver, ¿no? ¿Sobre qué base se concede la justicia? Romanos 5:16, ese es el que tenía que haber leído. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Qué lindo lo que dice este versículo, ¿no? Mire, lo vamos a leer de nuevo. Me adelanté una pregunta, disculpen mis hermanos, me adelanté una pregunta, pero ahí estamos. Dice ahí, ¿cómo se describe la justicia así obtenida? Estamos en Filipenses 3:9. ¿Y sobre qué base se concede la justicia? ¿Cuál es la base que se concede la justicia? Dice ahí, está en el libro de, ¿sobre qué base se concede la justicia? Está en el libro de Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación.
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Nosotros, mis amigos, mis hermanos, fuimos el causante directamente de la muerte de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él murió por sus pecados y por mis pecados, por ambos, por todos los pecados del mundo Él murió. Él pagó el precio del pecado. Y el Señor ahora nos da de esa justicia que Él tiene a nosotros para que podamos ahora vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la razón por la que el Señor nos regala. Mire, el proceso de la justificación es imputada directamente por el Señor en ocasión del bautismo. Si usted vive de acuerdo a esa justificación que le dio, maravilloso. Si no lo hace, bueno, entonces no crecemos espiritualmente como cristianos. Nos mantenemos sin crecer y muchas veces vamos retrocediendo en lugar de avanzar en la experiencia de la vida cristiana. Pero Él lo da gratis a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a que podamos tener la buena disposición de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que Él espera de nosotros. Muy bien. ¿Sobre qué base recibe la recompensa todo aquel creyente que trabaja? En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Parece un poco contrariante el versículo, ¿no? Lo vamos a leer de nuevo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Mi amigo, mi hermano, usted y yo posiblemente podamos guardar mandamientos, así como el joven rico que le dijo al Señor Jesucristo: todo eso guardado desde mi juventud. ¿Pero qué puedo hacer para ser salvo?, le dijo él. No, lo mismo puede pasarnos a nosotros hoy. Puede ser que en la letra textual podamos guardar mandamientos, pero sin Cristo no nos va a servir absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque al que obra, al que hace lo que hace, no se le cuenta como salario, como gracia, sino como deuda. El Señor desea que nosotros seamos obedientes en todo el escrito bíblico de la verdad presente que leí al principio en 2 de Pedro capítulo 1. Que vivamos de acuerdo a su voluntad, que vivamos de acuerdo a un escrito está de su palabra. Y el Señor nos regalará la vida eterna. Es una promesa del Señor. Por eso en el capítulo 14 del libro de Juan dice claramente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Palabras mismas de nuestro Salvador Cristo Jesús. Dice: si crees en Dios, en mi Padre, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho, dijo él. Ahora viene la promesa, una promesa sin condición. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, dijo él, vendré otra vez para os tomar para que estén conmigo, para tomarnos a mí mismo, dice él. Para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo, dijo él. Ahí está, una hermosa promesa del Señor para el ser humano. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos creer en esas maravillosas promesas y podamos haber recibido la justificación imputada o dada por Dios
y vivir de acuerdo a esa justicia que solamente pertenece a Dios. Que el Señor nos ayude a que esa pueda ser una realidad para tu vida, mi amigo, mi hermano, y una realidad, por supuesto, también para mi vida. ¿En qué condición se cuenta la fe como justicia? Capítulo 4, versículo 5 del libro de Romanos, dice lo siguiente, 4:5. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas el que no obra. Vamos a leer de nuevo el versículo. Mas al que no obra, si cree, aunque no haga nada, pero si cree en aquel que justifica al impío, al pecador, su fe le es contada por justicia. La palabra de Dios es muy clara, mi amigo, mi hermano. A veces nos toca leer 1, 2, 3, 4, 5 veces los versículos. Por eso Pedro también registra esos versículos que dice que hay en algunas de las epístolas del apóstol Pablo, que hay ciertas cosas difíciles de entender, dice el versículo, allá en Primera de Pedro. Que los inconstantes y indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Así dice el versículo allí en Primera de Pedro. Así es que nosotros no seamos indoctos ni inconstantes, sino que creamos en este maravilloso Dios, en su palabra, y que su justicia pueda ser una realidad para nuestra vida. Y que podamos realmente estarnos preparando para el encuentro con nuestro Salvador en ocasión de su segunda venida. Que eso es lo que Dios desea más para el ser humano. Por eso todavía no ha venido el Señor. Hace unas cuantas semanas atrás estudiamos una pequeña parte, o leímos una pequeña parte que está en Segunda de Pedro capítulo 3, donde habla específicamente de eso. Dice que algunos lo tienen por tardanza, pero no, Dios es paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Lamentablemente, como tenemos libertad, lo que debería ser una bendición para nosotros podría tornarse en una maldición. La libertad que Dios nos ha dado. Porque nosotros tenemos que querer, tenemos que decir, sí Señor, quiero. ¿Estoy haciendo claro, mi amigo, mi hermano? La siguiente pregunta dice, ¿de qué modo la gracia como fundamento de la justificación incluye la justificación por las obras? Leo de nuevo, ¿de qué modo la gracia como fundamento de la justificación excluye la justificación por las obras? Romanos 11:6 dice lo siguiente. Romanos 11:6 dice lo siguiente. Así que por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Un poquito confusa el versículo, ¿no? Si lo leemos así, sin razonar un poquito lo que dice el versículo. Lo voy a leer de nuevo. Versículo 6, capítulo 11 del libro de Romanos. Dice, y si por gracia ya no es por obras, punto y coma, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir con esto, mi amigo, mi hermano? Vamos a tratar de agarrar un minutito para tratar de razonar un poquito en el versículo, ¿no? Muy bien, dice, y si por gracia ya no es por obras, o sea, si es nada más de gratis y no es por obras, entonces,
De otra manera, la gracia ya no sería gracia si fuera porque nosotros estamos aptos para poder hacer algo, para poder recibir la justificación. ¿Me explico? Así, por eso dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, definitivamente el Señor lo que desea que nosotros entendamos es que la maravillosa justificación por la fe no necesita de algo que yo pueda hacer para poder obtenerla. Eso es lo que Él quiere obtener. Que nosotros comprendamos, que nosotros lo obtenemos de manera gratuita. Por eso en el libro de Efesios capítulo 2 dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Allí en el versículo 8 o 9 del capítulo 2 del libro de Efesios está. Él dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que, por esa razón, aquí, como ya lo había mencionado antes, Pedro menciona de que hay algunas epístolas que escribió el apóstol Pablo que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Que el Señor nos ayude a que nosotros no seamos indoctos e inconstantes. El Señor quiere que nosotros pertenezcamos a ese remanente de Israel para este tiempo. El Israel espiritual, no porque nacimos en Israel, no porque hemos sido circuncidados, sino simplemente por la circuncisión del corazón, como lo dice la Escritura. Él desea que nosotros seamos ese Israel espiritual. ¿Te gustaría ser parte de ese Israel espiritual, mi amigo, mi hermano? Deseo a todo corazón que sí. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice acá, ¿de qué manera han de ser justificados tanto los judíos como los gentiles? Eso se encuentra también en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 29 y 30. Capítulo 3, versículos 29 y 30. Y dice así, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Una pregunta. No, contesta el mismo versículo, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los que no somos judíos por nacimiento. Así es que, ¿de qué manera han de ser justificados tanto los judíos como los gentiles? A los judíos Dios les dio una señal, la circuncisión en la carne, para poder ser identificados como el pueblo de Dios en el tiempo que ellos fueron llamados para dar testimonio del Salvador. Lamentablemente el pueblo como pueblo no hizo el trabajo que Dios esperaba que hiciera. Por eso Dios hizo levantar a Pablo, al apóstol Pablo, y el Pablo fue el que envió Dios a los gentiles, para que ahora los gentiles, como usted y yo, mi amigo, mi hermano, que no hemos nacido en Israel, ni tampoco somos circuncidados, pudiésemos tener acceso a poder ser también parte del pueblo de Dios que anunciaría el hermoso evangelio de salvación en el tiempo del fin. Estoy haciendo claro, mi amigo, mi hermano. Que el Señor nos ayude a que todo esto que estamos estudiando hoy pueda ser una realidad para tu vida y para la mía. Ese es mi mayor deseo, mi amigo, mi hermano. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué declaración da testimonio de la fe de Abraham en Dios? Romanos capítulo 4, allí en el mismo libro de Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21 dice lo siguiente.
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese fue Abraham. Él dice aquí que no dudó. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham no lo pensó, no dudó, no estuvo tambaleándose No, él creyó y obedeció y empezó a caminar para el lado del Señor le había mostrado. Eso es fe, mi amigo, mi hermano. Y a través de una fe así es que Dios da de su justicia. Por eso declaró justo a Abraham. Y de esa misma manera puede declararte justo a ti, mi amigo, justo a ti, mi hermano. Y por supuesto también a mí. Sí, me estoy haciendo claro, mi amigo, mi hermano. Que el Señor nos ayude cada día para que pueda ser una realidad para nuestra vida. Muy bien. ¿Qué le proporcionó esto a él? Versículo 22 del mismo capítulo dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿A quién? A Abraham. Si usted lee el capítulo 4 completo, usted va a ver que allí pone de ejemplo a Abraham. Del versículo 13 en adelante habla de la promesa realizada mediante la fe que tuvo Abraham. Está hablando de Abraham este capítulo, que le fue contado por justicia lo que él haber creído y haber obedecido a Dios. Muy bien. La siguiente pregunta dice: ¿cómo podemos recibir nosotros esta misma justicia imputada? El mismo capítulo 4, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entre ellos está usted, mi amigo, mi hermano, y estoy también yo. ¿Crees eso, mi amigo, mi hermano? Yo lo creo, y lo creo firmemente. Así que tenemos la maravillosa oportunidad de que así como le fue contada justicia a Abraham, también nos pueda ser contada también a nosotros hoy. Solamente tenemos que creer y, por supuesto, obedecer. Son dos ingredientes que deben de ir juntos, mi amigo. Si yo creo y obedezco, el Señor estará ayudándome siempre a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Muy bien, ¿por qué la fe justificante debe apoyarse tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo? Romanos capítulo 4, versículo 25, mire lo que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por nuestros pecados el Señor fue entregado, fue crucificado y murió en la cruz. Luego resucitó para nuestra justificación. Lo dice muy claro la palabra de Dios, mi amigo, mi hermano. No hay cómo dudarlo. Por lo menos yo no puedo, ni veo cómo lo pudiera dudar. La palabra de Dios es tan clara al hablarnos. En 1 Corintios, versículo 15, capítulo 15, versículo 17, también dice algo al respecto. 1 Corintios 15, 17, y dice así, 15, 17. Mire lo que dice. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Pero como Él resucitó, nuestra fe es viva. Muy bien, la siguiente pregunta dice:
¿Qué cosa es indispensable, inseparable de la justificación por la fe? Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39 dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí menciona la ley de Moisés. Moisés solamente trajo la ley al pueblo, pero realmente, ¿quién escribió esa ley? La palabra de Dios dice que fue escrita por el mismo Dios con su propio dedo. Así que Moisés solamente trajo la ley al pueblo, escritas en 2 tablas de piedra, símbolo de permanencia, de que eran eternas. Que el Señor nos ayude a que no confundamos que la ley no era de Dios, sino de Moisés. Aunque aquí menciona, voy a leer el versículo, 2 versículos de nuevo, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree en él. Que el Señor, como ya mencioné, que el Señor nos ayude a que podamos tener aquel deseo de estudiar, de compenetrarnos más en la santa y maravillosa Escritura de Dios. El Señor no tarda en regresar, mis amigos, mis hermanos. El Señor está a las puertas. Las señales lo anuncian, de que no queda mucho tiempo para que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Y Él espera que usted, mi amigo, mi hermano, y yo estemos preparados en ese maravilloso día al encuentro de nuestro Salvador. La pregunta es, ¿estamos preparándonos ya? Esa sería la pregunta. Que el Señor, en el nombre de nuestro Señor, yo deseo de todo corazón que sí sea posible. Muy bien, ¿qué declaración profética predijo esa verdad? Está en el libro de Isaías, capítulo 45, es la última pregunta. Isaías 45, 25, dice lo siguiente. Dice ahí: en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahora, aquí el punto es, ¿crees, mi amigo, mi hermano, que eres descendencia de Israel? Yo lo creo. Espiritualmente, como en el libro de Romanos dice, que ahora el Israel es espiritual por la circuncisión en el corazón. Que el Señor nos ayude, que tantas personas que nacieron en Israel, como muchos que no nacimos en Israel, podamos estar listos y preparados en ese maravilloso día, cuando el Señor venga en gloria y majestad a esta tierra a recoger a su iglesia. Ese es el centro de todo el Evangelio, mi amigo, mi hermano. Que podamos estar preparados y en aquel maravilloso día podamos estar listos al encuentro de nuestro Salvador. Y podamos decir, así como registra el profeta Isaías y dice: he aquí nuestro Salvador, al que hemos esperado, y Él nos salvará. ¿Te gustaría estar ahí ese maravilloso día cuando el Señor venga? Deseo de todo corazón que sea una realidad para tu vida y para mi vida. Que nos ayude el Señor a que cada día podamos crecer en la experiencia de su santo evangelio, y que ese maravilloso día podamos estar ahí glorificando, cantando alabanzas y dando gloria a nuestro Salvador. Y que así podamos ser parte de ese maravilloso pueblo que ha de heredar la vida eterna. Ese es mi deseo y oración para ti, mi amigo, mi hermano. Vamos a orar. Padre eterno,
Muchísimas gracias, Padre Santo, por este maravilloso tema de la justificación por la fe. Oh Señor, es un tema, como vemos en la historia del cristianismo, ha sido un tema muy, pero muy revolucionario en medio del cristianismo a través de tantos siglos. Oh Padre Santo, en el corazón de Pablo ardía este tema de la justificación por la fe. Por eso es que hay tantas y tantos versículos que hablan de la justificación por la fe. Oh Padre Santo, si la justificación por la fe es imputada de manera gratuita en el ser humano, ayúdenos, Padre querido, a que podamos vivir dentro de esa justificación que nos es regalada, dentro de esa justicia que nos es dada de manera gratuita, para que así, obedeciendo a nuestro Dios, podamos estar preparados y listos en ese maravilloso día que nuestro Salvador venga en gloria y majestad al encuentro de nuestro Salvador. Oh Padre Santo, que esta plataforma de radio, así como ha venido funcionando y dando la oportunidad a que se predique el Evangelio, Señor, que pueda continuar. Le suplicamos muchas, pero muchas bendiciones para mi hermano que está a cargo de aquí con su familia, están a cargo de esta plataforma de radio, y que con su bendición, Señor, pueda alcanzar las metas incalculables por su maravillosa gracia en la predicación de su santo Evangelio. Gracias, Padre querido, por ser tan bueno y tan maravilloso y misericordioso con nosotros. Oh Padre Santo, que en esta hora, con su bendición, mis amigos, mis hermanos y aquí su servidor, podamos tener claro que la justificación dada por su Hijo, por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, pueda ser una realidad para nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por el maravilloso regalo de su Santo Espíritu al estudiar su palabra. En el nombre maravilloso de Jesús suplicamos estos favores y agradecemos estos favores. Amén.